Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Este es el cuarto programa que realizamos sobre el Día Internacional del Trabajo. El primero, en 2020, nos enfrentaba a problemas relacionados con el mundo laboral, como el empleo informal que afectó a millones de personas, el descontrol en los horarios que hizo difusa la separación entre la jornada laboral y el ocio, una conquista de los movimientos obreros, la precariedad y la inestabilidad de los puestos de trabajo. Además, puso en evidencia con cifras contundentes la sobrecarga en las tareas del cuidado para las mujeres. Ante este panorama, que no ha cambiado mucho en 4 años, se reclamaron acciones solidarias y justas. En este programa Días de Radio queremos presentarles algunas notas sobre el trabajo, sus formas actuales, los riesgos que entraña, las nuevas formas de explotación y autoexplotación que ponen en riesgo los logros obtenidos en más de 100 años de lucha, a saber, acceso a seguridad social, reconocimiento de recargos nocturnos, dominicales y festivos, el salario mínimo, la implementación de la jornada laboral de 8 horas y la participación sindical. Empezamos con una nota de Confiar Mujeres sobre Betsabe Espinal, la organizadora y dirigente de la primera huelga laboral de mujeres en Antioquia. El 1 de diciembre de 1896 nace en Bello, Antioquia, María Betsabe Espinal. Una mujer de espíritu libre y revolucionario en una época en la que las mujeres tenían prohibido tanto lo uno como lo otro. A la edad de 24 años, cuando Betsabe trabajaba en la fábrica de tejidos de Bello, esta mujer pasaría a la historia por liderar la primera huelga laboral de mujeres en Colombia. El 12 de febrero de 1920, alrededor de 400 mujeres alzaron su voz y se lanzaron a la calle para exigir la igualdad de salarios, la desaparición de las multas que les obligaban a pagar por cualquier contratiempo, el respeto y la dignidad de su condición como mujeres, ya que eran constantemente acosadas por sus jefes y compañeros, la reducción de horas laborales y que pudieran trabajar con zapatos, pues se les exigía trabajar descalzas. Esta huelga, que duró 21 días, capturó la atención de varios periódicos de la época, de los vecinos e incluso de otros sectores laborales del departamento, quienes decidieron ayudar a las mujeres para que se mantuvieran en su protesta. Doce años después, Betsabe muere en la ciudad de Medellín, pasando a la historia por ser pionera de la lucha de las mujeres por sus derechos laborales. Una de las palabras que empezó como una propuesta tímida y se convirtió con una fuerza inusitada en una acción concreta en el mundo laboral es teletrabajo. Para pensadores del siglo XX como John Maynard Keynes, la clave del futuro del trabajo estaría en el desarrollo tecnológico que enriquecería a la humanidad. Sin embargo, con los años se comprobó que la riqueza y el desarrollo tecnológico han ido de la mano de la desigualdad creciente. El problema del trabajo y los derechos de los trabajadores no se ha acabado de resolver y los cambios en el mundo y en las relaciones laborales continúan. Aquí les tenemos una nota con la historia del teletrabajo a partir de una anotación del Ministerio de TIC Colombia. El teletrabajo es una tendencia en el mundo y las empresas más productivas e innovadoras han encontrado en la tecnología un gran aliado para que sus negocios sean más eficientes y rentables. Durante la década de 1970, en medio de la crisis del petróleo, que generó un fuerte efecto inflacionario, el físico Jack Niles comenzó a pensar en formas de optimización de recursos no renovables. Su idea fue llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo, tras lo cual creó el concepto de telecommuting. Gracias a los avances tecnológicos de mitad de la década de los 80, se configura el protocolo de transferencia de archivos FTP y un poco más tarde aparece la World Wide Web.
Durante la década de 1990, el Internet comenzaba a masificarse. Se crearon plataformas como Google y Amazon. Se inventó el correo electrónico y las primeras plataformas de chat como Messenger y ICQ. También comenzó a masificarse el uso de terminales móviles como los computadores portátiles y los teléfonos celulares. En Estados Unidos, con los atentados de las Torres Gemelas ocurridos el 11 de septiembre de 2001, las compañías optaron por implementar el teletrabajo como un plan de choque para seguir con las operaciones de sus negocios, obteniendo resultados positivos. En América Latina, la fuerte crisis económica ocurrida en Argentina entre los años 1998 y 2002 generó una tasa de desempleo superior al 20%, lo que permitió pensar en nuevas formas de organización laboral que permitieran disminuir costos a las compañías. Para esa época, el uso del Internet venía en constante aumento a nivel mundial y muchas personas comenzaron a trabajar por su propia cuenta, utilizando las herramientas que la red les ofrecía. A raíz de esta crisis, Uruguay, un país que estaba muy focalizado en el mercado argentino, se vio obligado a explorar otros mercados gracias al comercio electrónico y rápidamente, gran cantidad de trabajadores independientes comenzaron a vender sus productos y servicios por Internet en todo el mundo. En 2006, España inició el Plan Concilia para regular e impulsar el teletrabajo en la administración pública. En él se establecen medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de todos sus empleados. En el año 2008, el Congreso de Colombia expide la Ley del Teletrabajo, que define y regula esta modalidad laboral en el país. La poeta mexicana Dolores Castro nos regala una postal de esos días útiles que son necesarios para la producción. En la voz de Julieta aborda un fragmento de su poema ¿Qué es lo vivido?, en el que parece preguntarse si trabajar es vivir. 5. Es de tarde, la sombra se extiende. Los altos edificios, jaulas de oro, se levantan al paso. El autobús sortea un chirrido de frenos y el obstáculo. Apenas veo, vamos de pie, y cada uno a solas en esta multitud. El camionero hace malabarismos, cobra el pasaje, pide, pasen al fondo. ¿Al fondo de qué? De sus 10 horas de trabajo, mientras bajan y suben las hormigas. Allá, en las jaulas de oro, los burócratas del turno vespertino van tras el humo de sus cigarrillos fuera de las ventanas. Ha pasado la hora del café y del último chiste subido de color. Los pálidos del ocio también miran caer la tarde, mientras todos nos preguntamos ¿por qué y para qué? El filósofo surcoreano en lengua alemana Byung-Chul Han acuña el término la sociedad del cansancio para recoger una serie de características de la sociedad actual. En esta, el exceso de positividad nos está conduciendo a una sociedad llena de individuos agotados, frustrados y deprimidos por la presión del rendimiento. En este nuevo escenario social, víctima y verdugo son la misma persona. Ya no hace falta una dictadura ni un tirano para someter a la población. Nos bastamos nosotros solos para explotarnos hasta la extenuación. Y paradójicamente vivimos bajo una falsa sensación de libertad. En la siguiente nota del canal Más Literatura, una descripción de la sociedad del cansancio. Gimnasios, torres de oficinas, bancos, centros comerciales, laboratorios genéticos y todos esos elementos en su conjunto son indispensables dentro de una sociedad de rendimiento. La sociedad del siglo XXI ya no puede considerarse como disciplinaria, sino como una sociedad de rendimiento. Es decir, los individuos ya no obedecen a un sistema de producción específico en el que el otro les indica ciertas leyes, mandatos y prohibiciones. Pues en la sociedad disciplinaria, los individuos debían obedecer un orden social, jurídico y moral dentro del sistema de producción. Y si alguien no encajaba dentro de ese sistema, ya sea por condiciones de salud mental o por situaciones que los llevaban a cometer actos que se consideraban ilegales, estas personas, en ocasiones, podían considerarse como no aptas, criminales o locas. De ahí, según Byung-Chul Han y Michel Foucault, se crean dos instituciones altamente punitivas, los hospitales psiquiátricos y las cárceles. Sin embargo, Han considera que los individuos ya han pasado por la fase disciplinaria porque conocen la técnica, entendiendo el concepto técnica como los conocimientos básicos que permiten el desarrollo de la producción social, económica y moral.
Por tal motivo, en la sociedad de rendimiento no necesariamente se busca educar o adoctrinar a las personas para que aprendan y mejoren los modos y modelos de producción, porque este aprendizaje ya lo han adquirido de alguna manera. En este sentido, lo que importa en la sociedad de rendimiento es incrementar la productividad a toda costa, incluso sin importar que los individuos autoinflijan una violencia neuronal que les puede generar depresión o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. De ahí la famosa frase de Byung-Chul Han: la sociedad disciplinaria genera locos y criminales. La sociedad de rendimiento, por el contrario, produce depresivos y fracasados. Esto se debe a que el individuo se autoexplota, porque juega un papel en el que él mismo es el amo y el esclavo. De esta manera, se exige a sí mismo para obtener un supuesto éxito que en términos generales es ambiguo. Sin embargo, los individuos no se dan cuenta que se autoexplotan, porque para ellos es importante e indispensable tener proyectos, motivaciones e iniciativas que los lleven a intentar lograr fines particulares en su vida. Por eso, en la sociedad de rendimiento, la figura del emprendedor cobra una fuerza gigantesca, porque, como menciona Byung-Chul Han, este individuo cree que es libre laboralmente, porque no existe un otro que lo presione para que realice sus actividades, sino que él mismo se exige y se autoexplota, porque cree que es dueño y soberano de sí mismo. Sin embargo, no es así. El sujeto de rendimiento no ha suprimido la figura de orden y mando, sino que la ha adquirido. De esta manera, dicho sujeto se convierte en su propio verdugo y víctima, porque el explotador es al mismo tiempo el explotado. Este nivel de superproducción, superrendimiento, superexigencia y supercomunicación, a lo que Han denomina como exceso de positividad, no solo genera un alto nivel de responsabilidad e iniciativa, sino también un imperativo continuo del rendimiento, en el que las personas se autoimponen mandatos laborales sin importar que su cuerpo y mente se encuentren cansados o incluso lleguen al burnout por la presión del rendimiento. Por estas razones, el filósofo surcoreano indica que la sociedad del siglo XXI se encuentra cansada, pues el humano debe estar en una constante actividad de producción. Los individuos trabajan todo el tiempo, van al gimnasio, hacen ejercicio, aprenden más de un idioma, cursan posgrados. Quienes laboran en oficina trabajan más del tiempo necesario, incluso se llevan trabajo a sus hogares y se mantienen hiperconectados a través de los nuevos medios de comunicación, ya sea Facebook, WhatsApp, Telegram, correo electrónico o cualquier otro medio digital. Para Han, el humano se ha convertido en una herramienta multitasking o una máquina de rendimiento que se encuentra en constante movimiento, asemejándose a un neumático que avanza por una carretera recta, donde no existe el descanso ni la oportunidad de detenerse para contemplar el paisaje, ni para fijar la mirada y poner una atención profunda a las cosas que nos rodean. Para Byung-Chul Han, la vida de los sujetos tardomodernos se encuentra en una constante agitación que no genera nada nuevo, solo reproduce y acelera lo que ya existe. A la sociedad del cansancio se le ha suprimido su derecho a disfrutar su ocio y su aburrimiento, dos actividades que son consideradas como no productivas. Y sin embargo, para el pensador surcoreano, son dos actividades indispensables en la humanidad, porque permiten detener el neumático para contemplar el panorama y poner una atención profunda a las cosas que nos rodean. Es decir, estas actividades nos permiten pensar, dudar y crear. ¿Cómo nos adaptaremos a nuevas formas de trabajar y de vivir? No es una pregunta nueva, pues la historia del trabajo también ha sido la de la relación de la humanidad con la tecnología. Ya la máquina de vapor y la revolución industrial, por ejemplo, trajeron cambios radicales que necesitaron una forma totalmente distinta de trabajar, una adaptación difícil. O sea que la historia muestra que los humanos nos adaptamos y seguimos. De acuerdo con algunas previsiones que podrían calificarse de apocalípticas, casi 30 millones de empleos estarían en riesgo para 2027 por la llegada de la inteligencia artificial. En la siguiente nota, un panorama de la relación entre el trabajo y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha transformado ya muchos aspectos de nuestras vidas, incluyendo cómo trabajamos. Pero ¿qué empleos están en riesgo de ser reemplazados por robots y algoritmos? ¿Qué nuevos puestos de trabajo se están creando? Lo vemos en Panorama. La inteligencia artificial y la automatización han afectado ya a muchas industrias. Por ejemplo, el comercio minorista ha visto un aumento en compras en línea y en la automatización de los procesos de almacén. La fabricación también ha sido transformada por la automatización,
con robots que reemplazan a trabajadores humanos en tareas repetitivas y peligrosas. Los empleos que son peligrosos de fábricas, básicamente en industria, son los primeros que iban a ser reemplazados. La realidad es que la inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos. Tareas repetitivas y análisis de datos complejos están siendo automatizados con robots impulsados por IA en diferentes sectores. En el ámbito de la fabricación, la inteligencia ya está siendo implementada para tareas de montaje e inspección, reduciendo los errores humanos y mejorando su eficiencia. Los chatbots, por otro lado, se están volviendo cada vez más sofisticados y pueden responder una amplia gama de consultas de clientes en el sector de servicio al cliente. En el campo de la contabilidad existen robots que automatizan tareas tediosas como la preparación de impuestos y la contabilidad. Mientras tanto, la IA también está siendo utilizada en el campo legal para robotizar tareas de investigación y revisión de documentos. Por último, en el sector financiero, la inteligencia artificial está siendo aplicada en el comercio y la gestión de riesgos, mejorando la toma de decisiones y reduciendo los riesgos de error humano. Les presentamos algunos datos de estudios sobre el posible impacto de la inteligencia artificial en los trabajos. Un informe del McKinsey Global Institute descubrió que la automatización podría desplazar de 800 millones a 3,7 millones de puestos de trabajo para 2030. El Foro Económico Mundial encontró que el 52% de todos los trabajos podrían automatizarse parcial o completamente para 2025. Y un análisis del Instituto para el Futuro encontró que el 65% de todos los trabajos serán cambiados por la inteligencia artificial para 2025. Pero ojo, no todos son malas noticias. La inteligencia artificial también está creando nuevos empleos. La demanda de desarrolladores de software y científicos de datos está en aumento gracias a la implementación de la IA en diversos sectores. Además, la inteligencia artificial también está transformando industrias enteras, creando nuevas oportunidades de trabajo. La IA está cambiando la forma en que se hace la agricultura, la energía, la educación y la atención médica, entre otros sectores. Pero también hay límites para la inteligencia artificial. A pesar de los avances en la tecnología, todavía hay muchas cosas que la IA no puede hacer. Por ejemplo, la inteligencia artificial todavía no es capaz de razonar de la misma manera que los humanos, lo que significa que todavía hay tareas que solo los humanos pueden hacer. Además, la IA todavía tiene dificultades para entender el contexto y el significado detrás de las palabras. Esto significa que todavía hay muchas situaciones en las que la IA no puede tomar decisiones precisas o informadas. Como hemos visto, la inteligencia artificial es una tecnología poderosa que ya ha transformado muchas industrias y seguirá haciéndolo en el futuro. Si bien algunos trabajos pueden verse afectados, también se crearán nuevos empleos y se transformarán industrias enteras. Pero a medida que avanzamos hacia el futuro, es importante recordar que la IA todavía tiene límites y que hay tareas que solo los humanos podemos realizar. Días de desempleo, días de salida. En la sección musical, una selección para denunciar, luchar, reivindicar, a tono con los temas de nuestro programa. Empezamos con Ataque 77, una banda argentina que en su canción Días de Desempleo le canta a quienes pierden su empleo por la edad. Sin trabajo se quedó y a su edad otro no habrá. No penses que vamos a seguir igual, mirando cómo se va agrandando la brecha social. Días largos y negros hasta la desesperación para el pobre tipo aquel con 6 hijos sin comer. Llueve y el viejo obrero vuelve derrotado otra vez. Uno de los grandes cantautores de la música brasileña critica en esta canción la omnipresencia del trabajo en la vida, a la que puede dejar vacía. Con una bella mezcla de poesía e ironía, dice: prepara tu documento, sella tu corazón, no pierdas ni un momento. Esta es la canción de Chico Buarque.
trabalhar, vagabundo vai trabalhar. Criatura, Deus permite a todo mundo uma loucura. Passou domingo em família, segunda-feira, beleza. Embarca com alegria na correnteza. Prepara o teu documento, carimba o teu coração. Não perde nenhum momento, perde a razão. Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar. Pode apertar a gravata, vai te enforcar. Vai te entregar, vai te estragar. Vai trabalhar. Vê se não dorme no ponto, reúne as economias. Perde os 3 contos no conto da loteria. Passa o domingo no mangue, segunda-feira vazia. Ganha no banco de sangue pra mais um dia. Cuidado com o viaduto, cuidado com o avião. Não perde mais um minuto, perde a questão. Tenta pensar no futuro, no escuro, tenta pensar. Vai renovar teu seguro, vai caducar. Vai te entregar, vai te estragar. Vai trabalhar. El grupo chileno Prisioneros canta El baile de los que sobran, una canción ochentera que no pierde vigencia para aquellos jóvenes que terminan los 12 juegos y se suman a las duras cifras de desempleo juvenil. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateados de los que. En esta canción el belga Stromae nos hace una propuesta: celebrar a los que no celebran, y nombra a Rosa, Albert y Céline, quienes se encargan de limpiar, cuidar y reparar. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans 1 heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabriqué. En la voz de Daniel Melingo traemos la canción del Lingera, que según la Real Academia es una persona que carece de un trabajo estable y se desplaza sin rumbo fijo. De esta obra, compuesta por Antonio Lossi con letra de Ivo Pelay, hay registro desde 1936.
se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras, llevando como el caracol la casa a cuestas y al azar van los gitanos todos los días. Ellos no saben de dolor y en cada boca hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías, indiferentes al amor y en el eterno trajinar ellos desechan melancolía cuando se asoma alegre el sol sobre los... El trabajo en casa, específicamente las labores de limpieza y orden del hogar, son relevantes y deben ser reconocidas. De esto se trata Housework, del DJ inglés Jax Jones, Mai Dunn y M. Neck, donde explican las labores domésticas, el cansancio que éstas provocan y el pago insuficiente. It's light work. What you gonna do? But I'ma throw shade if I don't get paid for this housework. I call it housework, cause it's light work. What you gonna do? I'ma throw shapes, feeling the bass till my feet hurt. I'ma throw shapes. I'ma throw shapes. What you gonna do? What you gonna do? I call it housework. Light work. What you gonna do? I'ma throw shapes, feeling the bass till my feet hurt. I call it housework, cause it's light work. What you gonna do? But I'ma throw shade if I don't get paid for this housework. I call it housework, cause it's light work. What you gonna do? I'ma throw shapes, feeling the bass till my feet hurt. I call it housework, cause it's light work. What you gonna do? Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.